Les damos la bienvenida a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Yo soy Marian de Yaca y pues hoy estamos muy contentas con este tema que les traemos hoy. Bueno, siempre estamos contentas con el podcast, ¿no? Eso Pero sí. ayer, fíjate que ayer estaba yo pensando, estamos en lo del fútbol, el Mundial de Fútbol. Todo el mundo está hablando del Mundial de Fútbol. Y nosotras no vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de otro tipo de temas que también nos parecen muy importantes. Pero pensaba eso, pues, ¿cómo no abordamos un tema que tenga que ver con el fútbol? Pero en realidad, como este no es un podcast de deportes concretamente, sino No, sino de podemos la pensar en los fenómenos de masa, pero ya pensaremos ajá. a ver si se nos ocurre. Yo no me he puesto a pensar. Es que realmente también nosotras muchas veces tejemos los temas en base a lo que está pasando, lo que observamos que pasa, ¿no? Alrededor nuestro, en nuestras relaciones, la misma gente nos va diciendo como que estoy atravesando esto, entonces los tomamos también como voces pues, de la conciencia colectiva, ¿no? Sí, así, alrededor nuestro, ¿no? De lo que los pacientes están viviendo, de lo que la gente nos dice, como bien dices, más que de ciertos fenómenos sociales. Pero sí me parece, bueno, que puede ser interesante. Por ejemplo, estaba yo pensando ayer, deberíamos de hacer un episodio para hablar del juego de pelota, por ejemplo, prehispánico. Que acá, pues, no se jugaba el fútbol es un deporte ya mucho más reciente, pero se jugaba la pelota, se jugaba el juego de pelota. Y sí podríamos hablar de eso, de lo que hay en la investigación, no hay mucho, pero, pues, era una de las cosas más importantes de la actividad y no se vivía como un deporte, el juego de pelota. Se vivía de una manera bien diferente, era bueno, ya hablaremos del juego de pelota, pero sí me gustaría muchísimo que abordáramos este tema para que veamos cómo todo va cambiando. Va cambiando la conciencia de acuerdo a las actividades, a las costumbres, a los deportes y a lo que la gente va adoptando. Sí, 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 sí. Sí, y para ampliar además la historia que te cuentan en Xcaret cuando vas respecto al juego de pelota, Ajá, que no hay sea que solo eso, ampliarla. ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Pero bueno, hoy nada Entonces, que ver. nada que ver con el fútbol, no. Nuestro tema de hoy es un tema precioso que tiene que ver con un símbolo mexicano hermosísimo que es la Catrina, ¿no? Entonces, pues, conocer un poco de dónde viene este símbolo, ¿no? Cómo se construye este símbolo además de la muerte mexicana. Así es, sí, es como cuando vienen extranjeros a México, una de las cosas que más se sorprenden es de cómo nos relacionamos con la muerte y del símbolo de la Catrina. Y les encanta, ¿no? Ver entre los alebrijes, que ya se han ido haciendo un símbolo importante en México también, pero la Catrina, cómo ha ido evolucionando y cómo ya está, pues prácticamente institucionalizada como uno de los símbolos más importantes de México. Entonces, pues vamos a platicar de la Catrina, vamos a platicar de cómo se originó, quién la creó realmente, de dónde surge, y vamos a abarcar un poquito toda esta historia con su simbología. Y vamos a hablar de la muerte también en general, Exacto. ¿no? Sí, la muerte y como si la muerte es una villana, es una aliada, cómo ha ido cambiando eso también. También, cómo nos relacionamos con la muerte. Ujú. Así es, vamos a darle nada Exacto. que ver con el fútbol, para adelante. Entonces, la Catrina fue creada a principios del siglo XX, tiene sus antecedentes, pero la Catrina como tal no es una figura prehispánica, como muchas personas piensan. Es una creación de un artista, de un grabador que es José Guadalupe Posada, que fue muy famoso. Y
hombre a fines del siglo XIX, hacia 1880, 1890, dibujaba calaveras, esqueletos y escenas relacionadas con la muerte. Y así estuvo durante este periodo hasta que a principios del siglo XX, concretamente en 1912, crea la calavera garbancera, que fue publicada por primera vez en 1913, que por cierto, para cuando fue publicada la calavera garbancera, murió José Guadalupe Posada. Él no se imaginaba que sus creaciones, que esta creación de él fuera a adquirir tanta fama y tanta importancia a nivel nacional y luego a nivel mundial, porque actualmente, digamos, más de 100 años después, la Catrina es un símbolo que ya lo puedes ver impreso en muchos lugares del mundo también, ¿no? Ya hay gente relacionándose en todas partes del mundo con la Catrina. Pero José Guadalupe Posada no le decía la Catrina, le decía la calavera garbancera. Y originalmente tampoco quería hablar de la muerte y de su símbolo de la muerte como tal. Era una crítica social dirigida a quienes renegaban de sus raíces indígenas y pretendían parecer europeos para sentirse superiores. Entonces Posada lo que hace es que dibuja una calavera muy elegante con su vestido y su sombrero enorme, todo al estilo francés, que hay que recordar que en esa época pues estaba Porfirio Díaz y la moda era lo francés y todo lo afrancesado, entonces él pinta a esta calavera toda afrancesada, muy elegante, pero siempre una calavera para decir, aunque te pongas elegante, aunque traigas ropa francesa, todos somos iguales, todos nos vamos a morir, todos estamos hechos de huesos y detrás de ese traje tan elegante, pues hay huesos. Entonces era toda una crítica social. Esa era la intención de José Guadalupe Posada. Décadas después, Diego Rivera retoma la figura en uno de sus murales, pero le quita el nombre de la calavera garbancera y la nombra la Catrina. Y así es como Diego Rivera la pone en sus murales y desde entonces deja de ser una sátira política y se transforma en uno de los símbolos más importantes que tenemos en México y además, por supuesto, es el ícono más importante de la festividad de muertos el 1 y el 2 de noviembre. Ujú. ¿Y de qué se está burlando realmente la Catrina? La Catrina se burla de todo lo que tiene que ser con la riqueza, con la pobreza, con el poderoso, con el que se queja de no ser el rico y el poderoso, con el famoso que olvida que se va a morir de cualquier manera. Es una crítica contra el poder y contra el ego, ¿no? Es como recordarnos que la muerte está con nosotros y la muerte no negocia, no discrimina, no es racista, no es clasista, no quiere poder, no quiere fama, no quiere dinero. La muerte está ahí y forma parte de la esencia humana. Entonces, esta crítica de la Catrina o esta imagen de la Catrina nos recuerda que no importa qué tan ricos o famosos o pobres o lo que sea que seamos, todos nos vamos a morir y todos vamos a llegar a la tierra, además, ¿no? Todos nos convertimos en huesos y los huesos en polvo, en tierra. Ujú. Y además, bueno, digo, es algo que irrumpe muchísimo, ¿no? Porque veníamos muchos siglos viendo a la muerte como un demonio, como una villana, como alguien que nos está persiguiendo atrás, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo vamos a explorar un poco eso, ¿no? ¿Cómo es que la muerte se transforma en una villana y después viene esta Catrina que nos viene a volver a dar la vuelta y a mover otra vez el simbolismo, ¿no? Exactamente, porque bueno, hay que recordar
que lo que sí teníamos nosotros antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista, era la relación con la muerte, en donde la muerte no estaba simbolizando ni una villana, ni un lugar peligroso, ni el infierno, ni nada de esto, sino era una especie de espacio, un estado de conciencia o un plano de conciencia que después los escritores españoles dijeron que era como el inframundo, pero nosotros no nos relacionamos con el inframundo como el lugar más peligroso y temido que puede existir, sino como el Mictlán. El Mictlán es un estado de conciencia, es el viaje del alma hacia un estado de conciencia. Y así como en toda la filosofía prehispánica existe el paraíso de donde viene toda la vida o el centro de la conciencia donde viene toda la vida, que se llama el Omeyocan. En el Omeyocan, que es como el cielo, para entenderlo más o menos con nuestra forma de pensar y de ver las cosas, en el Omeyocan es un plano de conciencia de creación, es la creatividad pura y está custodiado por una energía que es dual, es femenina y es masculina. A esta energía femenina y masculina se le llama Omecihuatl y Ometeotl. Entonces, así como está el Omeyocan, que es de donde viene la creación, también existe un estado de conciencia que es la transición del alma después de la muerte y se llama el Mictlán. Y el Mictlán también tiene su energía femenina y su energía masculina, y la energía femenina que custodia el Mictlán es Mictlancíhuatl, y la energía masculina que custodia el Mictlán es Mictlantecutli. Para nuestros antiguos, y podemos hablar un poquito más adelante de esto, ¿no? Pero para nuestros antiguos morir no era algo que diera miedo, no era un castigo, no era algo terrible que iba a suceder, no era algo que se tuviera que evitar. Por el contrario, era un honor, era un regalo. Se sabía que había otros estados de conciencia. Bueno, tan era un regalo que, por ejemplo, hablando del juego de pelota que mencionábamos al principio, los jugadores de pelota que ganaban, su premio era la muerte, se decapitaban. Y la gente dice, he escuchado muchísimos comentarios de personas que no comprenden cómo es que a un ganador de juego de pelota se le decapita en lugar de que se le den premios. El premio era la muerte. Y dicen, pero ¿por qué, no? ¿Por qué el premio va a ser la muerte? Y es que se sabía muy claramente que después de esta vida hay otros estados de conciencia en donde hay una evolución del alma y del espíritu y se decapitaba al jugador de pelota porque bueno, hay una zona arqueológica en el estado de Morelos, en donde en sus paredes de todas las pirámides se ve muy claramente cómo sale la energía del decapitado en el juego de pelota. Entonces, fíjate qué interesante, porque está el cuerpo sin cabeza y lo que sale del cuello son 7 serpientes. Está hablando de toda la energía en evolución que sale de una manera mucho más rápida. Claro, este tipo de decapitación, no la decapitación de la Edad Media, en donde había tanto sufrimiento, es el tipo de muerte, el tipo de decapitación es completamente diferente de lo que existía en Europa a lo que existía en México, ¿eh? Entonces, acá se hacía un ritual, era todo un honor, lo hacía una persona sabia, un sacerdote, quien hacía la decapitación y el guerrero que moría sabía lo que iba a suceder, proyectaba toda su energía, toda la energía de su interior y su alma con todos sus cuerpos los proyectaba para que salieran directamente a la hora de la decapitación y es como avanzar de una manera mucho más rápida en su integración hacia planos superiores de conciencia. Entonces se decía que los guerreros muertos en decapitación después de un juego de pelota
se llegaban directamente al sol y se transformaban en colibrís. Qué belleza. Y qué difícil que es para la mente occidental comprenderlo. Sí, Muy muy, difícil, muy, ¿no? Porque muy. además ahora Tenemos un está. apego además con la vida, ¿no? Muy fuerte. Sí, y estamos tan influenciados, ¿no? Tan influenciados de lo que vino a ser después, de cómo se fue transformando, este castigo y digo, es la muerte en castigo, la muerte en algo oscuro, malo, como el infierno, ¿no? Todas estas ideas que vinieron después con la pues, con la manera de pensar y de relacionarse con la vida de los judeocristianos, de la Iglesia católica concretamente, ¿no? Sí, justo. Pues sí, justo es lo que después pasó, llegó Occidente y en general, pues en toda Europa la muerte era castigo, era pecado, era sufrimiento, ¿no? Era, te vienen a, vienen a saldar las cuentas contigo, ¿no? Contigo, y Una- te tienes que portar bien aquí, porque si no lo que te espera es terrible y cosas así, ¿no? Ujú. Así es, así es, así es. Pero tenemos otras culturas que también tienen una manera de relacionarse con la muerte, no nada más en México prehispánico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a las moiras de Grecia, que eso es bien interesante, porque en este mito de las moiras son 3 muertes, y estas 3 muertes son 3 hermanas que son una es la que teje, la otra es la que mide el hilo de lo que teje, que es el hilo de la vida, no es el hilo del tiempo, y la otra es la que corta el hilo de la vida cuando sales del cuerpo. Entonces, esta, por ejemplo, en Grecia, que después los romanos tomaron esta misma idea con el nombre de las parcas, nos va a dar también una idea bien bonita, bien simbólica de lo que es la muerte a través de estas 3 hermanas que son Cloto, Laquesis y Atropos, ¿verdad? Exacto, no como unas símbolos de malvadas, ¿no? Simplemente como las que cuidan el destino del tiempo de cada ser humano en la Tierra. Exactamente, exactamente. Ujú. Así es. Los egipcios también tenían una manera de relacionarse con la muerte que era era como muy, mucho más comprensiva de los distintos estados de conciencia. También tenemos todos los estudios que nos quedan, que afortunadamente eso sí nos queda, el libro tibetano de los muertos, poder entender también cómo los tibetanos han visto la muerte y el viaje del alma a través de los distintos estados de conciencia. Entonces vemos cómo hay una serie de culturas originarias del mundo en donde se relacionan con la muerte de una manera completamente diferente a como lo hacemos nosotros ahora. Actualmente, por fortuna, está empezando a haber toda una intención y una serie de estudios en donde han tenido que retomar estos estudios de la antigüedad para poder reformular de qué manera nos hemos relacionado con la muerte y cómo podemos transformar nuestra visión y nuestra relación con la muerte. Así es, así es. Bueno, ¿y cómo nace estos mm, mitos de terror Estos alrededor de la muerte? Bueno, pues empieza a surgir, como decíamos, en la Edad Media, a principios de la Edad Media, con todo la institución del nacimiento de la Iglesia Católica, en donde, por supuesto, hay una serie de manipulaciones para poder hacer que las personas o los fieles se porten bien según los parámetros o la visión de las personas en el poder, pero también, está relacionado con una ignorancia, con un desconocimiento acerca de las causas de las epidemias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo XIV, cuando llega la peste negra,
que arrasó con el tercio de la población en Europa, la muerte dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una presencia diaria, violenta y aterradora. Y así es como nace la parca. No, no las moiras ni las parcas de las que hablábamos hace un momento, sino la parca como es la muerte, que va a representar todo el trauma colectivo. La Iglesia Católica, como decíamos, empieza a enfocar la muerte no como una transición pacífica o como algo natural, sino como el momento del juicio final. Entonces, la muerte se personifica como un esqueleto descarnado vestido con harapos negros, con una túnica negra que le cubre la cabeza y que es despiadada y mala, ¿no? Y además trae la guadaña con el que va a cortar la vida de los seres humanos, ¿no? La guadaña, que además es un instrumento agrícola, que realmente es lo que se ha utilizado, utilizan los campesinos, lo utilizaban antes sobre todo, pero está simbolizando en la muerte su capacidad para cortar la vida humana de manera indiscriminada. Después viene este símbolo de la danza con la muerte, que es todo un género artístico y literario que muestra a los esqueletos bailando con reyes, con papas, con campesinos. Y el mensaje principal de esta corriente no era demonizar a la muerte, sino recordarnos que es la gran igualadora, ya que el dinero o el poder no podían salvar a nadie de su mandato. Entonces vemos cómo aquí en esta ¿cómo se llama? En esta, eh, ay, se me fue la palabra, este, en este género artístico que surge en el siglo XIX, la muerte empieza ya a tener una transformación y se acerca mucho a la Catrina, ¿verdad? De la que hablábamos al principio. También tenemos, por ejemplo, una pieza musical que a mí me gusta muchísimo de Saint-Saëns que se llama La danza macabra y que fue compuesta por este compositor, por este músico francés en 1874 y fue estrenada en 1875 para inspirar la antigua leyenda medieval según la cual la muerte aparece a medianoche, toca el violín y convoca a los esqueletos a bailar hasta el amanecer. Yo los invito muchísimo a que la escuchen porque es verdaderamente hermosísima la pieza. Ahora, tenemos como otro tipo de símbolos, ¿no, Anita? Alrededor de esto. Así es. Entonces, además de arraigar esta imagen de la muerte como un esqueleto oscuro, también la literatura gótica y el folclore popular ayudaron a que la muerte sea una enemiga de la humanidad, ¿no? Y pusieron los símbolos del ángel de la muerte, que en vez de verlo como, pues eso, como el que nos ayuda a transitar, en muchas tradiciones religiosas esta figura pasó a ser como el ejecutor de la voluntad divina, ¿no? Ujú. Y muy asociado como si fuera un demonio, realmente, Mm, ¿no? Como si fuera una energía siniestra. Y además el que viene a cobrar las cuentas pendientes, ujú. ¿no? Eh, y otro símbolo que es, pues, un símbolo también muy hermoso, pero que se, se utilizó para generar miedo, ¿no? El símbolo del reloj de arena. Muchas veces se agregó a la parca para recordar que el tiempo se está agotando todo el tiempo, ¿no? Irremediablemente cae la arena, cae la arena, cae la arena. Es lo único que no podemos evitar, Ni parar. ni parar, Hasta ni que, o poner sea, un cuando tapón para, ni ahí. poner un tapón, hasta que deja de caer la arena es cuando ya, es que ya pasamos a otro estado de conciencia, es cuando ya nos morimos. Pero fíjate que el reloj de arena es una imagen que a mí me gusta muchísimo. Te platicaba yo hace unos momentitos que es el símbolo que utilicé para la meditación de ayer en disciplina sagrada. Y
Es un símbolo que a mí me encanta, porque nos permite tomar conciencia de la muerte, y conciencia de la vida, y conciencia de que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y está simbolizado, por supuesto, en este símbolo del reloj de arena. Sí, 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 sí. Así que, bueno, vamos a ver ahora cómo es que esto también ayuda a que la muerte sea un tabú, ¿no? Y sea un tema del cual sea tan controversial hablar, ¿no? Porque también cambiaron las costumbres Ujú, de que antes la muerte se vivía en casa, ¿no? Los niños veían que morían los abuelos o incluso a veces pues había también mucha mortalidad infantil o un tío, o ¿no? Un hermano y la familia acompañaba ese proceso. ujú. Este, pero ¿cómo empezó a modificarse eso? Ujú, claro. Bueno, cuando nosotros ya en el siglo XX empezamos a utilizar a gran escala los hospitales, no quiere decir que no esté bien utilizar los hospitales, por supuesto, tienen toda una buena razón de ser, pero, esta es cambia muchísimo la manera de relacionarnos con la muerte cuando la gente, primero, empieza a ver que hay maneras o que hay formas que científicamente empieza a haber una serie de descubrimientos y de formas que nos permiten lidiar con las enfermedades, de tal manera que podemos alargar nuestro tiempo de vida, y de hecho así ha sido. Las personas ya no se mueren a los 60 años. Alguien que muere a los 60 años dices: "Ay, pero qué jovencísimo". Alguien que muere a los 70, oye, todavía estaba muy joven. Como que el rango de vida, el nivel de vida sí ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos. Y vamos a decir que hemos evolucionado a un nivel de afinar el reloj, ¿no? Nuestro propio reloj de arena. Entonces, primero, cuando las personas ahora se enferman, pues las llevamos a un hospital para ver si es posible que se salven. En los hospitales, la muerte se pasan 2 cosas. Bueno, hay una parte en donde se puede forzar de manera innecesaria el tiempo natural de la vida de un organismo. Cuando ya no hay nada que hacer y los médicos de cualquier manera o los familiares piden que a la persona se le conecte con una serie de máquinas cuando esa persona ya se tiene que ir. Eso ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, es esta imposibilidad de incapacidad para enfrentar un momento que ya es inevitable y para poder hablar de ello. Entonces, los médicos no hablan de ello, los médicos dicen: "Vamos a hacer todo lo posible, vamos a exponer todo lo que esté a nuestro alcance". Los familiares tampoco hablan de ello, ¿no? Los familiares dicen: "Sí se puede, podemos hacer un milagro", todos se ponen a rezar, además de las máquinas que hay, y la gente de cualquier manera muere. Últimamente, quiero decir que los mismos médicos, cuando ven que ya no hay nada que hacer, ya están mandando a la gente a morir a su casa y ya están teniendo la capacidad de poder hablar con valentía acerca pues, de algo que va a suceder de manera inevitable, ¿no? Entonces, les dicen así a la familia, pues, mejor que se vaya a su casa y que puede estar acompañado de sus familiares para morir, porque nosotros ya no podemos hacer nada. Y esto me parece muy valioso, cuando se puede enfrentar a la muerte de frente y sin quererla ocultar, sin querer hacer como que no pasa nada, sin quererla disfrazar, sino que se pueda empezar a como a transformar la manera en la que nos relacionamos con la muerte misma. Fíjate que, yo creo que también una gran aportación, hablando en el campo de los médicos,
pues yo creo que quien abrió esta capacidad de poder relacionarse con la muerte de esta manera fue Elizabeth Kubler-Ross, esta médica, psiquiatra, científica, una mujer muy brillante, y es la primer médica que verdaderamente empieza a acompañar a sus pacientes en la transición de la muerte y empieza a tomar los testimonios de las personas que están por morir, empieza a considerar la humanidad dentro del proceso de la muerte y luego también empieza a registrar que hay personas que antes de morir empiezan a ver a sus familiares, empiezan a ver las personas que vienen por ellos, que los acompañan y empiezan a abrir como en el momento de la muerte se abre un portal dimensional, que es por donde va a pasar el alma cuando estás muy cerca de la muerte, puedes empezar a mirar lo que hay detrás de esta realidad que nosotros alcanzamos a distinguir con los ojos físicos, ¿no? Entonces, en la muerte se expanden los niveles de conciencia y los niveles de percepción, no necesariamente porque se esté tomando morfina, para aminorar un dolor, sino porque naturalmente así sucede. Hay personas que pueden llegar a percibir incluso qué día se van, y lo dicen a sus familiares, me voy a ir en una semana o me voy a ir en tal fecha, porque eso se percibe, se siente. Y Elizabeth Kubler-Ross tuvo este cuidado de decir, a ver, nosotros científicos no estamos entendiendo nada. Y ella abrió un enorme campo. Claro, fue muy criticada por todos sus colegas de la época, ¿no? Fue muy rechazada también, pero ella fue más allá de la crítica y del rechazo para decir, esto es lo que las personas están viendo y están viviendo, y nosotros médicos necesitamos tomarlo en cuenta, por una parte. Y por otra parte, las personas que ya se van a morir en los hospitales eran tratadas pues muy maltratadas, sin dignidad, sin cuidado, sin respeto y sin amor. Y eran más bien, maltratadas, descuidadas y tratadas como harapos viejos, ¿no? Como esto ya se tiene que tirar. Y ella rescata el proceso de la muerte para ser como cuidado, primero, para poder hablar de ello de frente, para poder hablar con los familiares, porque había médicos que no hablaban de ello, y nada más, o daban falsas esperanzas o se quedaban callados, ¿no? Y en el silencio se generaba un estrés y una incertidumbre tremenda acerca de qué va a pasar con mi familiar que está tan grave. Y ella dice, a ver, necesitamos hablar del proceso, necesitamos tratar esto con dignidad y con muchísima contención. Y contención no solamente para la persona que se va a morir, sino para todos los familiares. Entonces, pues de ahí surge la tanatología, que ahora es todo un estudio, ¿no? Pero la tanatología lo que invita es a tener una relación amorosa, adecuada y natural con el proceso de la muerte. Mm, sí, esto, eh, bueno, es como nos confundimos a veces, ¿no? De qué va a agradecer más la persona que está sufriendo, que está perdiendo. ¿Le hablamos de la muerte o mejor lo evitamos, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿no? ¿Cómo comunicarnos cuando la muerte está cerca, sin necesidad de disfrazarla, evitarla, maquillarla, ¿no? Exacto. Eh, y ¿Y qué, cómo ajá. Perdón, cómo nosotros mismos necesitamos aprender a vivir con la muerte? ¿Qué era lo que decían nuestros ancestros? Nuestros ancestros decían que había que aprender a caminar con la muerte, como si la muerte estuviera a nuestro lado de manera continua. La muerte está junto con nosotros, desde el momento en que nacemos. Entonces, nuestros ancestros sabían esto, sabían que la muerte iba junto y no se vivía la muerte como una sombra peligrosa o como la enemiga que estaba esperando a ver en qué momento nos descuidamos para quitarnos la vida. No, no, la muerte es
una compañera silenciosa. La muerte es eh, la presencia de algo que inevitablemente va a suceder, que no podemos detener, que no podemos evitar y que nos va a permitir abrir la conciencia para hacernos una serie de preguntas que son muy importantes y que forma parte de lo que construimos en nuestro presente. Y estas preguntas son, ¿estoy viviendo de veras la vida que quiero vivir? ¿Qué asuntos tengo pendientes? ¿A quién necesito perdonar? ¿Qué estoy postergando? ¿Qué haría diferente si supiera que solo me queda un año de vida? Fíjate cómo estas son preguntas que a veces nos esperamos a hacernos hasta que nos dicen que nos vamos a morir o hasta que sentimos que nos vamos a morir, pero son preguntas esenciales con las cuales necesitamos aprender a vivir, llevar integridad a nuestras acciones, cómo ser coherentes con nuestra propia vida, cómo ser fieles a nosotros mismos para vivir la vida que queremos vivir. ¿Cómo podemos tener el orden necesario para no tener temas pendientes? Para no tener temas pendientes en nuestras relaciones o en lo que queremos dejar sembrado. Tener la capacidad de poder perdonar, no hasta que nos vayamos a morir, sino hoy, ahora, en este momento presente. ¿A quién necesitamos perdonar? ¿Con quién tenemos una conversación pendiente? ¿Qué necesitamos comunicar que no hemos comunicado? ¿Qué es todo aquello que postergamos y que dejamos para después, como si fuéramos eternos? Y no quedarnos con pendientes de lo que queremos realizar en nuestra vida. Esto es muy importante. Hay muchas películas que ya hablan de esto, ¿no? Y también he visto cursos especialmente diseñados para ver, atrévete a vivir la vida que quieres vivir. Anota todas estas cosas que no te atreves a hacer y hazlas. Y tomamos cursos para eso, cuando debería de formar parte de nuestra vida cotidiana, de decir qué es lo que yo quiero vivir y qué es, porque yo vine a aprender, vine a evolucionar, vine a tomar de esta vida y la quiero absorber toda, ¿no? Me la quiero llevar completita. Entonces, vale la pena preguntarnos momento a momento qué es lo que tengo pendiente de vivir, de aprender, de experimentar, y no esperarme a que me digan que estoy desahuciado para poder hacerlo, para atreverme, sino tener así los granitos de arena de la valentía necesarios para realizar eso que queremos hacer. Sí, escuchándote se me vino como las personas que acompañan a la gente que está a punto de hacer la transición muchas veces dicen esto, nadie se arrepienta, ¿no? De lo que sí hizo, Mm, ¿no? Es mucho más mayor el peso de lo que dejaste de hacer, lo que no te atreviste. Y hacer esa reflexión, a ver cuántas cosas me hubiera gustado hacer el año pasado que no hice, porque no me ujú, atreví, o porque no me di el ujú. tiempo, o porque pospuse, o porque... O porque Y pensé que esas, venía algo mejor, ¿no? Cuando se abre una oportunidad y no la tomas porque dices: "Ay, no, creo que va a venir algo mejor", y entonces esa oportunidad se cierra y ya no se vuelve a repetir. Entonces, es como de veras tomar las cosas que nos brinda la vida, porque es lo que es lo que está ahora. Si va a resultar bien, si va a resultar no tan bien o si va a resultar muy mal, será el aprendizaje. Atrevernos a tomar las oportunidades y a realizar lo que queremos hacer, aunque nos equivocamos, porque las equivocaciones no son más que aprendizaje, pero tenemos la experiencia. Al final podemos decir con absoluta satisfacción porque lo hice. No es lo mismo decir: "Ay, lo que dejé de hacer", a decir: "Estoy satisfecho, lo hice, he hecho todo lo que he querido en mi vida". sí, totalmente. Y además es tan contradictorio que
queremos evitar pensar en la muerte y reflexionar sobre la muerte y tenerla cerca, cuando en realidad esas reflexiones nos hacen mejores personas, nos hacen más plenos, Sí, sí, sí. nos quitan las distracciones y las excusas. Exactamente, nos las quitan y en lugar fíjate, en lugar de relacionarnos con la muerte como algo terrible e inevitablemente así, terrorífico, que no queremos ni mirar y que no queremos hablar de ello, en lugar de tener esta relación, ¿qué tal que nos relacionamos con la muerte como una amiga, como una maestra? Como una aliada que nos empuja desde la espalda para decirnos: "Atrévete, hazlo, ya hazlo, deja de pensar, atrévete y hazlo, vale la pena, hazlo". Y entonces, nuestra manera de relacionarnos con la muerte, en lugar de ser de temor, muy bien podría ser de gratitud. Muy bien la podríamos honrar como como la fuerza que nos anima a hacer todo aquello que no nos atrevemos a realizar. Y lo único que tenemos con real certeza en la vida. Así, ¿Quién sabe qué va a pasar en el medio? Pero esa certeza, todo el tiempo estamos buscando certezas y control. Eso es lo único que puedes controlar en tu vida, ¿sí? Un día te vas a morir. sí. Es la única certeza que tienes segura y que no puedes controlar. Sí, no, más bien no hay controlar el cómo y cuándo y dónde y por qué y nada. No lo pe de que va a ocurrir, va a ocurrir. Pero en el ínter, entre que naces y mueres, ¿cuántas cosas se pueden realizar? ¿Cuánto aprendizaje puede haber? Entonces, si nosotros pudiéramos internalizar a la muerte como la Catrina, como esta señora divertida que se disfraza y que con sus plumas nos alienta a decirnos: "Atrévete, sé tú, sé leal a tu vida, avanza, experimenta, equivócate, no importa, aprende". Cáete, vuélvete a levantar y sé muy feliz, diviértete con la vida, porque al final la imagen de la Catrina es profundamente divertida. Sí, acá la estoy viendo. A mi Catrinita que tengo atrás mío. Exacto, exacto. Y me encanta, sí, así es la invitación a vivir la vida ligera y con todo lo que tú quieres para tu vida, lo que cada Ujú, uno quiere para su vida. ujú. Entonces, los invitamos a todos a que tomen a la muerte del brazo, caminen con ella y la sientan como su aliada y su maestra, la que les da el empujón, la que les va a dar la fuerza para poder autorrealizarse y tener una vida profundamente satisfecha. Así es. Muchas gracias, Marian. Qué hermoso episodio. Ya vamos llegando al final del episodio. No sé si quieras decir algo más para cerrar. Para las personas que les guste leer, les recomiendo mucho leer los libros de Elizabeth Kubler-Ross. Les recomiendo muchísimo leer el libro tibetano de los muertos. También hay el libro egipcio de los muertos. De lo mexicano, pues ya sabemos que no tenemos nada escrito, no nos queda nada escrito, pero podemos empezar a escuchar a los maestros y a las personas que han ido como desentrañando la historia mexicana y entendiendo a través de los símbolos y de lo que queda grabado en las esculturas y en las pirámides, mucho de la sabiduría ancestral. Pero sobre todo los invitamos a que mediten en su tiempo y a que mediten en en la muerte y que puedan transformar la relación con la muerte, no como la enemiga ni como un ser oscuro y espantoso del cual tienes que salir huyendo, sino como tu aliada divertida, tu aliada que te enseña el camino y que te empuja
a ser valiente y a realizar cualquier cosa que tú quieras realizar en tu vida. Sí, y como decías antes, no esperar a estar desahuciado para Para disfrutar Ay, tu sí, vida, exacto. disfrutar el canto de los pájaros, que hay sol, que hay nubes, que hay lluvia, tu vida, que respiras, que tienes relaciones, amigos, familia. Exacto. Sí, Muy bien. Bueno, pues esperamos que este episodio les haya gustado muchísimo, que lo compartan, que transformen su manera de relacionarse con la muerte, porque esto va a hacer que transformen la manera de relacionarse con la vida misma. Y que, pues, compartan el episodio a todas las personas, no solo a las que ya se van a morir o a las que tienen familiares que están cerca de la muerte, sino a todas las personas que ustedes quieran que aprovechen su vida hasta hasta el último minuto, que la puedan exprimir y llevarse la experiencia de estar vivos de una manera, pues, bien gratificante.